Advertencia. La información relatada en este video debe ser tomada con discreción. No es apto para un público sensible. La veracidad del mismo dependerá únicamente del espectador. Aunque las personas involucradas originalmente afirman que todo es real, el humano es ignorante y se niega a mirar la realidad. El texto original se ha modificado a través de los años, algunas por malas traducciones, por lo tanto, muchos detalles importantes se han perdido. La fuente original nos brinda esta información, debido a que le gustaría poder observar nuestra reacción ante la verdad. La fuente nos plantea lo siguiente: 64 millones de años para pasar de un mamífero pequeño a una especie que apenas podía pararse en dos patas. Y tan solo en 3 millones de años de evolución, para pasar de ese mamífero a una criatura pensante, eso no es un ritmo evolutivo normal. Y si en verdad crees eso, entonces tu especie es más ignorante de lo que imaginé. De hecho, cualquier persona que sepa lo mínimo sobre la evolución podría notarlo. Explica que una especie externa modificó a muchos de nuestros ancestros y los hizo evolucionar a diferentes ritmos con el objetivo de desarrollar una especie vasalla. Esas razas convivieron y evolucionaron a diferentes ritmos. Según la fuente, nosotros los seres humanos somos la séptima especie humanoide que ha existido en la Tierra. Las otras 6 razas se han extinguido debido a la intervención de esa especie externa a nosotros, la responsable de nuestra creación. Hasta la fecha, según la fuente de la información, esa especie aún no ha vuelto a la Tierra desde su desaparición hace 4.500 años. Se desconoce la razón. Se piensa que perdió el interés en nosotros o que no pueda volver a nuestro planeta, por razones físicas que no podemos entender, porque carecemos de las palabras y el conocimiento adecuados para poder explicarlo. La fuente comparó nuestra comprensión del mundo como el reflejo de un lago. Podemos ver ese reflejo, pero, debido a nuestra ignorancia y carencias sensoriales, evitamos ver la profundidad del lago. Esta fuente intenta explicarnos la realidad del mundo. Lo que interpretamos como mundo físico solo es una cara de la realidad. Una realidad que somos incapaces de ver, por lo tanto, no podemos comprender las físicas y ciencias reales. La fuente nos explica que nuestro cerebro fue programado para ser como un libro abierto. Debido a eso, tenemos ciertos interruptores que pueden ser apagados y encendidos muy fácilmente por otras especies más desarrolladas. El objetivo original de este mecanismo era para subyugarnos fácilmente por nuestros creadores, pero que varias otras razas extranjeras lo utilizan para evitar ser detectados y poder coexistir en la Tierra. Esas especies suelen hacernos creer que estamos tratando con otro ser humano, y otras directamente no podemos verlas, debido a que carecemos de las capacidades adecuadas para percibirlas. Existen alrededor de 14 especies inteligentes extranjeras en este planeta. La mayoría no presentan una amenaza para el ser humano, simplemente porque no le interesamos como especie, debido a nuestro poco desarrollo, nuestra susceptibilidad, escepticismo, entre otras cosas. Existen 3 razas extranjeras que son hostiles hacia nosotros. Cuando menciona que son hostiles, hace un énfasis en que a esas razas no les interesa nuestra integridad o vida, somos un objeto o una especie de animal. La razón por la que se encuentran las especies extranjeras en la Tierra es diversa, algunas por materiales crudos como el cobre o el hidrógeno, otras para estudiar la biología de las especies, eso incluyéndonos, y otras por material genético debido a la degradación de sus propias especies causadas por la radiación y la incorrecta evolución. El motivo por la que no existe un conflicto directo entre esas especies hostiles y nosotros es que, aunque nuestras posibilidades sean bajas, aún podemos generarles algún daño, así que prefieren evitar un conflicto directo, y suelen emplear otras tácticas más sutiles como la ingeniería social o la desestabilización de nuestros sistemas económicos, entre otras cosas. Según la fuente, estos suelen capturar especímenes humanos o animales para extraer su material genético y debido al escepticismo implantado en nuestro cerebro, solemos catalogar estos avistamientos como de personas locas, falsificaciones o desacreditarlos. Si el video te está gustando, te agradecería que te suscribieras y le dieras like, eso me ayudaría mucho, muchas gracias. También nos brinda información sobre los objetos voladores no identificados. Según sus interpretaciones, la mayoría de estos objetos son fenómenos naturales que nuevamente aún no podemos comprender. Otros objetos pertenecen a nuestros propios gobiernos, fabricados con tecnología de especies extranjeras, pero que están incompletas, nuevamente por la falta que poseemos para comprender el mundo real. Y los avistamientos reales son una minúscula parte.
La fuente hace mucho énfasis en nuestra primitiva capacidad de ver el mundo tal y como es. Debido a esto somos incapaces de entender las físicas reales y por lo tanto, evitamos que avancemos en nuestro potencial. También nos confirma de la existencia de telepatía y telequinesis. Nos explica que esto es muy sencillo de realizar para cualquier especie inteligente. Teóricamente nosotros también pudiéramos hacerlo, pero debido a nuestro escepticismo bloqueamos este potencial. Tenemos un rechazo natural a otras formas no humanas que posean inteligencia. La fuente explica que esto es debido a la programación impuesta intencionalmente así. Poseemos un miedo primitivo a las imágenes o criaturas que aparentan tener inteligencia o a las situaciones desconocidas. Según la fuente, nuestros creadores los llamamos Elohim, una especie humanoide similar a nosotros, mayormente rubios, piel blanca y que le gustaba verse como seres de luz, lo cual era irónico, debido a que esta especie era muy sensible a nuestro sol y solían evitarlo. La fuente de la entrevista se revela como un ser perteneciente a una especie nativa de la Tierra, con base en los saurios terrestres. Nosotros los humanos denominamos a esta especie como reptilianos. La fuente de la entrevista hace la aclaración que el Elohim convenció a nuestros ancestros que el resto de vidas inteligentes eran seres malvados con poderes malignos. Otro suceso es que hace alrededor de 8000 años la sexta especie humana fue destruida, y se libró una guerra entre el Elohim y los seres reptilianos. Nuestros ancestros las recuerdan como mitos religiosos y están relatadas de una manera muy extraña en la Biblia cristiana. Solían decirles a nuestros antepasados que ellos eran las criaturas buenas y bondadosas. Nuestros ancestros lo tomaron como cuentos y mitos religiosos contados de una manera muy extraña desde la perspectiva de la fuente. La fuente dice que desconoce el motivo por la que abandonaron el planeta, pero que en los años posteriores su especie comenzó a ser venerada como dioses en algunas tribus humanas antiguas, como los llamados hombres sabios de India y algunas tribus de la parte sur del continente americano. Otra evidencia son unas ciudades submarinas creadas por la quinta raza humanoide que se encuentra en el continente europeo. De igual manera hace una crítica a la arqueología humana que nos muestran un pasado corto y equivocado. Y si encontramos evidencia que pruebe la existencia de estas razas solemos negarla, desacreditarla o dejarla como un misterio. La mayoría de los gobiernos conocen la verdad, pero, con el fin de evitar el pánico y la paranoia, esta información se mantiene oculta del público. El documento original o la entrevista duran alrededor de 4 horas. Esto es solo un resumen de los puntos más interesantes que se trataron. Un comentario aterrador es que nuestra especie no cuenta con las capacidades necesarias para defenderse de la influencia externa. Nuestros creadores no nos brindaron con las herramientas mentales adecuadas para hacerlo, lo hicieron deliberadamente. Otro punto que aclaró es que la magia y las supersticiones no son más que ciencia que no podemos entender. Por lo tanto, tales cosas no existen y no deben ser tomadas con seriedad. Esta entrevista fue tomada hace más de 24 años, para la fecha de subido este video. También nos menciona que piensa que una guerra se aproxima entre nosotros y las especies hostiles. Otra aclaración que nos brinda es que la guerra no es esa cosa primitiva que interpretamos, se puede librar en otros planos o de otras formas. También menciona que actualmente, o más bien en el año 2000, existe algo que denominaríamos como una guerra fría entre esas especies hostiles extranjeras. También menciona que nuestra especie tiene que aprender a defendernos por nosotros mismos, que abramos nuestra mente y que intentemos ver la verdad. Lo que diré a continuación es una opinión personal. No sé qué tan cierta sea la información presentada aquí, pero, al menos tiene sentido. La arqueología ocasionalmente encuentra objetos que no pertenecen en teoría a ese periodo de tiempo. Se han encontrado, por ejemplo, baterías de litio que datan de hace 3000 años antes de Cristo, calaveras de cristales de 2000 años de antigüedad, entre otras anomalías. No sé si tú, espectador, sabes que existen fragmentos de la historia perdidos. No es algo que se suele decir muy a menudo, pero, si estudias un poco el tema podrías notarlo. Otra cosa que me inquieta bastante es que, en los últimos 50 años el entretenimiento se ha empeñado en entregarnos series, películas, cómics entre otros medios sobre el tema extraterrestre, como si nos estuvieran preparando para una revelación próxima. Este video fue realizado con el fin de entretener, pero, ciertamente al menos a mí me deja pensando, cuestionar cosas y, una sensación de miedo primitivo. Te deseo una sombría noche.